Buenos días, mi nombre es Mariam Roas y en el día de hoy estaré presentando un proyecto sobre el efecto de la borra de café como abono orgánico. A continuación presentaré de manera resumida las pautas que conformaron esta evaluación interna para el IB. Inicialmente abordé la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de la borra de café como abono orgánico en la tasa de crecimiento de la Solanum lycopersicum, o mejor conocida como la planta de tomate? Como parte del contexto, tuve que indagar acerca del uso de la borra de café en la tierra y sobre todo en las condiciones de la planta de tomate. El uso de los residuos de café conlleva un mejoramiento biológico del suelo y a un impacto medioambiental positivo. Como abono natural, es ideal para las plantas acidófilas, tales como la Solanum lycopersicum. Se seleccionó la misma ya que depende de ciertos nutrientes esenciales proporcionados por la borra de café, como lo son el magnesio, el fósforo, el potasio y el nitrógeno. Dicha planta puede germinar de 1 a 2 semanas en una temperatura de 15 a 25 grados Celsius, con una media final de crecimiento de 10 a 15 centímetros. La borra de café, al ser clasificada como un abono, se suele mezclar de 10% a 20% con sustrato. Sin embargo, para fines experimentales se evaluará el efecto de la borra de café sobre esta planta en porcentajes mayores, iniciando desde un 20%. Mi hipótesis consistió en que si utilizamos la borra de café como abono natural en el cultivo de la Solanum lycopersicum, entonces se observará una mayor tasa de crecimiento. Por lo tanto, se predice que el café sería un abono adecuado para la planta de tomate, ya que el mismo es rico en los nutrientes fundamentales que necesita esta planta. La variable independiente sería la borra de café como abono en las plantas, mediante diferentes porcentajes establecidos en la unidad de gramos, entre ellos un grupo control con 0% borra de café y 5 grupos más comenzando desde el grupo A con 100% de borra de café, un grupo B con 80%, C con 60%, D con 40% y E con 20%. La variable dependiente sería la tasa de crecimiento de la Solanum lycopersicum. Mi objetivo general fue determinar el efecto de la borra de café como abono orgánico en la tasa de crecimiento de las semillas de la Solanum lycopersicum. Para esto se germinaron 36 semillas de tomate. Las mismas se colocaron dentro de celdas para su siembra con un sustrato Pitmus número 4. Luego de su germinación se clasificaron en macetas. Por lo tanto, en cada maceta las plantas se mezclaron con sustrato y con su respectivo porcentaje de borra de café. Cada grupo consistió en 6 plantas. Para la recolección de datos brutos, las plántulas sembradas en las celdas sin borra de café fueron medidas luego de 2 semanas. Este proceso fue realizado con una regla en una incertidumbre de más o menos 1 centímetro. Los datos se anotaron en una tabla separando la longitud de su tallo y de su hoja. En otra tabla se dividieron los datos por grupo. Para los datos procesados se extrajo la media y los promedios de las plántulas. Ya cuando estas se colocaron en las macetas, se esperó que crecieran una semana más. Por lo tanto, se llegó a calcular la tasa de crecimiento tanto del tallo como de la hoja de las 36 plantas ya crecidas. A partir de estos valores se calculó la desviación estándar y el coeficiente de Pearson. Se utilizó esta prueba estadística ya que las variables eran cuantitativas. La correlación entre los datos fue de negativo 0.67, lo que indica que existió una fuerza de relación moderada y negativa entre las variables. Esto sugiere que una no afecta directamente a la otra, sino que en moderación sostienen una relación inversamente proporcional. Dados los resultados de la prueba, se infiere que a menor cantidad de borra de café, mayor es el crecimiento de la planta. Se esperaba lo contrario, que a mayor porcentaje de borra de café, mayor sería la tasa de crecimiento de la Solanum lycopersicum. No obstante, resultó una correlación negativa. Por esto, la diferencia entre el grupo control de solo sustrato y el grupo con una menor cantidad de borra de café, el de 20%, no fue tan significativa. Estos dos grupos fueron los que presentaron las tasas de crecimiento más elevadas. Los grupos con mayores cantidades de café crecieron menos, incluso llegando a deteriorarse si tomamos en cuenta sus rasgos fenotípicos. Dentro de los errores y limitaciones, se puede destacar que la primera borra de café recolectada presentó una contaminación ya que fue expuesta al aire y a un ambiente húmedo por un tiempo prolongado. Por igual, solo se hizo un solo grupo acercado al porcentaje óptimo de borra de café, lo cual limitó el análisis de resultados. El pH del agua ni del sustrato fueron medidos. Es por esto por lo que se recomienda realizar más réplicas en el número de plantas y comenzar desde porcentajes de borra de café más pequeños, es decir, menores de 20%. Sería atrayente comparar la incidencia de la borra de café con otros tipos de sustratos naturales como el de coco. Para una futura investigación se pudiese enfatizar en las condiciones del suelo. Esta investigación para mí fue bastante interesante, ya que pude estudiar técnicas de cultivo sostenibles desde el huerto escolar.
Muchas gracias por su atención.